Hola, un cordial saludo. Les habla Freddy Rafael González Alvarenga en el marco de la maestría en Educación Abierta a Distancia de la Universidad Nacional Abierta, específicamente en la unidad curricular Evaluación de los aprendizajes en el contexto de los sistemas de educación a distancia. A continuación voy a hacer una breve exposición sobre el contenido de la asignación número 2 correspondiente a dicha unidad curricular. Tenemos en primera instancia la primera interrogante referida a la situación de evaluación de aprendizaje, destacando un enfoque alternativo de evaluación. Entonces, la situación se refiere a un estudiante adulto en el marco de ese sistema de educación a distancia que caracteriza a nuestra universidad. Bueno, se trata en cuanto a responsabilidad personal, un adulto que asume el control absoluto sobre su posición, su propia instrucción, perdón, y define lo que necesita aprender, basado en las orientaciones y tutoría, por supuesto, que caracteriza el sistema de la universidad. En cuanto a requerimientos específicos, el aprendizaje no se impone, se diseña según los requerimientos y los objetivos instruccionales trazados. Y en lo que se refiere a la evaluación, esta tiene una característica bien importante que es una evaluación activa. Pasa de ser un sujeto pasivo a de calificación a co-creador activo del proceso evaluativo, porque insisto, dadas las características del sistema evaluativo de nuestra universidad, y en el marco de la educación andragógica, el participante tiene un rol activo en su propio proceso de aprendizaje. Hay unas tres grandes fases, yo lo doy en tres grandes fases que se refiere al planteamiento de la tarea activa, que se refiere a la estructuración de la tarea auténtica y la co-creación de contenidos. Seguidamente tenemos la fase de discusión, refiere a los portafolios de trabajo colaborativo y la negociación de significado. En cuanto a la fase 3 refiere a la valoración, se trata de la exploración libre a la certificación institucional que conlleva, por supuesto, a que el estudiante logre demostrar la acreditación de sus conocimientos, tomando en cuenta el diseño instruccional y los objetivos de aprendizaje. En lo que se refiere a la tarea auténtica, es decir, en ese marco, ese contexto, se trata de, en lo posible, de que esos contenidos programáticos e instruccionales, insisto, logre el estudiante o participante logre integrarlos a su realidad laboral. En cuanto a la transparencia y la co-creación, los criterios, propósitos y procedimientos de evaluación no son impuestos. Se trata de una metodología bastante flexible y se establecen de manera conjunta y transparente entre el facilitador, por supuesto, y los participantes del primer momento, tomando en cuenta, por supuesto, un factor bien importante que es el tiempo, ¿no? De acuerdo a la programación que se consensuó en ese momento. Entonces, bueno, esa situación de evaluación de aprendizaje pasa por una síntesis activa. Más allá de las meras lecturas, se trata de que el estudiante vaya más allá de ese proceso de aprendizaje e integre la bibliografía que estime conveniente. Entonces, eso lleva a una evaluación o una evolución documentada, caracterizada por el uso del portafolio para registrar las diversas interpretaciones del trabajo en diferentes momentos y tomando en cuenta las estrategias de evaluación. Eso nos lleva a una interacción en red, que la llamamos interacción en red porque se trata de la formación de equipos en línea o a distancia para negociar activamente las interpretaciones de la materia, bien sea con otros participantes y por supuesto la interacción que se da con el facilitador de la unidad curricular. Entonces, esa situación bajo el enfoque alternativo, bueno, lleva a una exploración libre. Básicamente se trata de un trabajo colaborativo. ¿Ok? El proceso inicia documentando efectos y resultados de aprendizaje que de otro modo pasarían inadvertidos o simplemente se obviarían y funciona como una herramienta de análisis integrado. Como comenté anteriormente, esa certificación institucional se concibe como una etapa final donde se verifica el cumplimiento de las metas curriculares formales exigidas por la institución y tomando en cuenta que como el participante o estudiante es el dueño de su propio proceso de aprendizaje, digámoslo así, él es el que dirige ese proceso, trate en lo posible de integrar esos conocimientos a su realidad o contexto laboral. En cuanto a los criterios para evaluar aprendizajes individuales y colectivamente a través de las tecnologías de la información y la comunicación, como la segunda interrogante plantea en el marco de la asignación, yo lo dividí en tres grandes dimensiones. Se trata de una dimensión individual, una dimensión colectiva y una dimensión transversal. En lo que se refiere a la dimensión individual, bueno, se trata del dominio personal que tenga el participante, eh,
de acuerdo a sus conocimientos previos y experiencia, la gestión del tiempo, que no es menos importante, como lo comenté al principio, y la capacidad de aplicar esos fundamentos teóricos que obtiene a través de las unidades curriculares y el proceso de planificación a su realidad laboral. En lo que se refiere a la dimensión colectiva, bueno, se trata de la capacidad de interactuar, de co-crear. Cuando hablamos de co-creación, como lo comenté anteriormente también, se trata de un proceso, digamos, de interacción que se dé entre sus pares y, por supuesto, con el facilitador. Y asumir a su vez la responsabilidad dentro de ese ecosistema que conforma el gran ecosistema educativo andragógico de nuestra Universidad Nacional Abierta. En cuanto a la dimensión transversal, como su nombre lo dice, bueno, se trata de que esa transversalidad verse sobre el dominio tecnológico, es decir, que el estudiante en la medida de lo posible logre reducir a lo más que se puede ser lo que llamaba brecha digital, por ejemplo, para que así su transcurso por las distintas unidades curriculares sea lo más provechoso posible. Y la documentación evolutiva del aprendizaje, como lo comenté anteriormente, se trata especialmente de utilizar, por ejemplo, herramientas como el portafolio. Entonces, entre esos criterios tenemos, bueno, que se trata de la producción documental que se genera en el marco del desarrollo de cada unidad curricular, la autogestión del tiempo que tengamos como participante en cada unidad curricular, el grado nivel de alfabetización digital que tengamos para que de cierta manera utilicemos las herramientas tecnológicas y eso nos permita mayor productividad y mejor aprovechamiento de ese tiempo. Y también, no menos importante, la resolución de casos. En lo que se refiere a la producción documental, bueno, es la elaboración de recursos propios, por ejemplo, fichas digitales, hipertextos, esquemas, infografías, recursos gráficos, didácticos y pedagógicos en general. En cuanto a la autogestión, bueno, el cumplimiento riguroso de los tiempos, de las metas y los objetivos y metas de aprendizaje. Y en cuanto a la alfabetización digital, bueno, que logremos con rigor científico y por supuesto tecnológico utilizar las distintas herramientas, por ejemplo, espacios virtuales de aprendizaje, correo electrónico, entre otros. Y en lo que se refiere a la resolución de casos, debe haber una aplicación directa de esos fundamentos teóricos a situaciones concretas y que previamente en el marco de esa producción documental nosotros logremos consolidar. También tenemos entre esos criterios, no menos importantes, por ejemplo, la coevaluación objetiva. Se trata de valorar nuestro desempeño con nuestros pares mediante el uso estricto de, por ejemplo, de sistemas o herramientas o mecanismos de medición predefinidos. En cuanto a la interacción académica, se trata de participar en espacios síncronos o asíncronos, tomando en cuenta las estrategias de evaluación y los medios que utilice en este caso, por ejemplo, el facilitador, que debemos ceñirnos a esas instrucciones, por supuesto. En cuanto a la creación, bueno, elaboración de recursos compartidos, por ejemplo, como documentos colaborativos a través de las distintas herramientas que proporcionan organizaciones como Google, por ejemplo, wikis, evidenciando el aporte específico de cada participante y la responsabilidad de cada equipo. Es decir, en el caso de que se consensúen o se realicen estrategias de evaluación a través de equipos, que se logra demostrar el cumplimiento de los objetivos grupales en cuanto a la participación de cada integrante de ese equipo y que tenga dominio en cuanto a los objetivos de aprendizaje. Eso pasa, por supuesto, se sustenta en tres grandes aspectos, en definitivo, en síntesis, esos criterios. Se trata del manejo tecnológico, la evolución del aprendizaje y las rúbricas socializadas. En lo que se refiere al manejo tecnológico, bueno, el empleo operativo de plataformas y herramientas dispuestas para la instrucción, en el caso de que empleemos para ello, por ejemplo, espacios virtuales de aprendizaje o plataformas como Moodle, por ejemplo. En cuanto a la evolución del aprendizaje, se trata de una documentación de la fase del trabajo a través del portafolio digital que comenté anteriormente y la famosa rúbrica socializada. La medición de todos los criterios requiere de la aplicación de rúbrica, es decir, parámetros de medición para verificar si hemos logrado o cumplido con los objetivos de aprendizaje. En cuanto a los mecanismos para la evaluación de formativa online, como la tercera interrogante, yo seleccioné dos, digamos que en mi criterio, de acuerdo a mi experiencia, tanto como docente como participante, se emplean mucho, que tenemos el portafolio digital de evidencias, que ya lo he comentado, y los foros de discusión estructurada.
sobre todo porque el portafolio digital de evidencias permite hacer un archivo progresivo de los avances y de la consolidación documental que tengamos en esa unidad curricular y nos permite hacer un seguimiento directo a la estructura y ajustes oportunos. En cuanto al foro de discusión estructurado, se trata de espacios de mucha interacción que nos permiten hacer un debate, tomando en cuenta, por supuesto, la mediación que haga de ese debate el facilitador en cuanto a la exposición de los argumentos sobre un determinado tema preestablecido o que en este caso se deja a criterio a los participantes incluir los temas de debate. Y se trata, bueno, que esa intervención docente es para efectos de orientar, tutorizar, y por supuesto cumplir las instrucciones que previamente se han dado. Entonces, bueno, ese proceso en general, en cuanto a esa tercera interrogante, bueno, como todo proceso evaluativo, se habla de los famosos borradores, es decir, el punto de partida para la exploración, o sea, la etapa inicial que uno como participante le proporciona al facilitador para ver cómo vamos en cuanto al cumplimiento del objetivo. Eso pasa por unas correcciones previas. El docente interviene para realizar los ajustes respectivos o las orientaciones a que haya lugar en el caso de que, por ejemplo, no se manejen conceptos básicos o elementales. Y una versión final que se refiere a la culminación, es decir, que ya yo como participante logre demostrar al facilitador o docente que estoy cumpliendo o que tengo un dominio pleno de, por ejemplo, la teoría o los conceptos básicos elementales. En cuanto a la tercera, a cuarta interrogante, perdón, tenemos el diálogo como evidencia. Cuando hablamos de que, bueno, cómo integrar ese diálogo como evidencia en ese proceso de evaluación, bueno, en la educación a distancia, el diálogo como tal no se considera un anexo o un aspecto genérico, sino todo lo contrario, es clave, estratégico y transversal y representa un intercambio formal donde se construyen y negocian significado. Al integrar este diálogo, por supuesto, como instrumento de evaluación, por ejemplo, cuando empleamos un foro en el marco de esas discusiones y debates, por supuesto, la interacción se convierte en una evidencia concreta, palpable, medible y que permite monitorizar todos los objetivos de aprendizaje en cuanto a su cumplimiento, permitiendo, por supuesto, el análisis y síntesis que nosotros como estudiantes realizamos y le demostramos, por supuesto, al facilitador que estamos o no cumpliendo parcial o totalmente con un determinado objetivo de aprendizaje. Eh, las dos grandes herramientas, digamos, que sobre las cuales pudiésemos nosotros sustentar ese diálogo en el marco de esa evaluación, tenemos, yo coloqué como ejemplo, por ejemplo, los foros escritos, que ya les comenté anteriormente, y las videoconferencias síncronas, ¿ok? Esos foros escritos, bueno, pueden ser de formato síncrono o asíncrono, generalmente son asincrónicos, tienen una se trata de que de acuerdo a las instrucciones específicas que dé el facilitador, demandan una redacción cuidadosa, ¿no? A nivel de exigencia, un dominio teórico y un manejo riguroso de las fuentes, siempre y cuando, por supuesto, esas instrucciones estén bien detalladas por parte del facilitador. Y en cuanto a la medición, ese foro escrito nos permite medir la capacidad de argumentar, de establecer unas convicciones, unos valores y, por supuesto, llegar a acuerdos en el marco de ese sano debate académico. Y en cuanto a la videoconferencia síncrona, se caracteriza porque es en tiempo real, permite exponer investigaciones y responder cuestionarios directos en vivo, por ejemplo, y permite de cierta manera medir la coherencia expositiva y capacidad de fundamentar metodológicamente las respuestas exigidas por el facilitador. Son las referencias que utilizamos de acuerdo a las instrucciones de la materia. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo y atención.